tal? ¿Cómo están, amigos de María Visión? Bienvenidos a este programa que hacemos con muchísimo gusto, que es Mujeres en Misión. Nosotras felices. Yo soy Lulu Saavedra y les voy a presentar a mis amigas que están aquí. Bresi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer de estar aquí con ustedes. Esperemos disfruten el programa. Quédense con nosotros. Por acá tenemos a Maye. ¿Cómo estás? Encantada de estar con ustedes. Un placer de un día más compartirlo con todas mis amiguitas hermosas. Qué bonito. Y por acá tenemos a Sandra. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Qué bueno, pues para nosotros es de verdad un gusto y queremos que el día de hoy lo empecemos con mucha alegría. Que el día de hoy sea un día que dediquemos a estar alegres, a la alegría de ser cristianos, a la alegría de ser hijos de Dios. Pues mire, les platico. El día de hoy vamos a tener un programa de verdad muy bonito. Un programa que estoy segura que todos vamos a aprender mucho juntos. El programa es Cristo ha resucitado. ¿Podemos estar seguros de ellos? El día de hoy también nos va a acompañar en un ratito más el padre Sergio Arturo Córdoba. Él es legionario de Cristo y estamos muy contentas con su visita. Él aquí nos va a venir a aclarar muchas dudas. Así que si usted tiene dudas, preguntas, cosas que quiera que el padre le pueda ayudar a aclarar, pues bueno, puede por favor también llamarnos. Pues vamos a empezar el día de hoy poniéndonos ahora sí que en disposición, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestra mente, nuestro espíritu, para que sea precisamente Él, el Espíritu Santo, quien nos ilumine el día de hoy. Rocío nos dejó su meditación y el día de hoy va a ser Sandra quien la va a leer, ¿verdad? Entonces te escuchamos, Sandra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuán hermoso eres, mi Dios. Cuán grande tu divinidad. Padre amadísimo, contemplándote en el silencio de esta adoración, brota lo más sincero de mi corazón. Es imposible, Padre, no derretirme ante tanta perfección. Es imposible, Padre, no convertirme ante el acto más grande que un hombre jamás pensó. Tu Hijo, tu único y amadísimo Hijo, el Cordero de mi redención, la promesa de resurrección, esperanza de mi salvación. Cuánto amor, cuánta dulzura. Y yo soy receptor de todo esto que es simplemente amor. Hay fuego dentro de mí, un calor que arde en mis entrañas, un corazón que tiembla, un espíritu que sana. Una lágrima que brota, una sonrisa que desborda, una palabra que restaura, una mano que sostiene, una luz que irradia. Así eres tú, mi Dios, y por eso me rindo ante ti. No importa el tiempo, no importa nada, nadie juzga, nadie reclama, solo el amor basta. De rodillas me encuentro mirando tus lánguidos ojos de entrega, tu tersa piel flagelada, tu cuerpo exhausto que graba esas notas de dolor, brazos abiertos que invitan a la entrega, herida al costado que lleva grabada no solo mi nombre, sino el de todos los que desean ser Simón de Cirineo, para cruzar la mirada, para entregarte el alma, cuán frenética debiera ser la entrega de un hombre por su Salvador. Pero qué ruin los hombres somos que olvidamos y endurecemos aún ante aquel que la vida misma dio. Padre, tú que nos diseñaste desde el pensamiento y creaste con el corazón que tú como Padre nos diste lo más preciado de tu creación. Míranos, Padre mío, y llévanos al interior de ese cielo prometido el día de tu crucifixión. Hoy nos llamas a imitarte, hoy nos llamas a seguirte, pero solo, Padre, deseo decirte que toda tuya soy. Te encomiendo mis días, mi vida, mi corazón, y si de algo estoy seguro, es que en mí no hay nada deseo más puro que el de llegar a ese puerto seguro llamado tu resurrección. Es como siempre, ¿verdad? Muchas gracias, Rocío, de verdad, muy lindo. Muy, muy, muy bonito. Y fíjate que
Ella hace la oración, la meditación, la hace ante el Santísimo, y es increíble cómo todavía no tenemos el tema que vamos a decir y cómo siempre se liga. Como que Dios ahí la va guiando también, porque coincide con el tema que vamos a tratar. La diosidencia. Sí, ahora a mí me gustaría, después de haberla leído, platicar un poquito de lo que es la hora santa o la hora eucarística, que es un momento de adoración, un momento de intimidad, que estamos invitados a hacer todos para la reparación de el corazón de Jesús, por tantas ofensas que le hacemos, por tantas indiferencias, ¿no? Entonces a mí a veces me preguntan, bueno, ¿y tiene que ser a fuerzas en el templo? ¿Y tiene que haber un método específico para hacer la hora eucarística? No. Una hora eucarística se puede hacer en tu recámara, se puede hacer en el bosque. Ok. Pero bueno, lo lindo es hacerlo ante el Señor expuesto, sí, ¿no? La tradición pues nos dice que el jueves eucarístico es cuando en los templos por lo general se expone el Santísimo para esta hora santa. Eso iba. ¿Por qué? Porque aquí también nos preguntaban, ¿por qué el jueves? O sea, ¿por qué se ha destinado el jueves para hacer la hora eucarística? O sea, ¿por qué el jueves? Pues porque es el jueves eucarístico. El jueves fue cuando se instituyó la Eucaristía. Entonces, de ahí es la tradición. Pero nosotros podemos hacer una hora santa el martes en mi recámara, ponerme en intimidad con nuestro Señor y, bueno, puedo utilizar una lectura del Evangelio, puedo rezar el rosario, pues platicar con Jesús, pero también escucharlo, ¿no? Claro. Oye, como decía un padre, ¿te acuerdas el padre que decía, nunca cuando terminas de hacer una hora santa sales el mismo, que siempre sales con más gracias, con más deseos, con todo, como que puesta lo que tú querías decir. Sí, o sea, sales como renovado y es tan hermoso que después de una hora eucarística tú ves todo tan diferente. Llegas y le ofreces a Jesús todo tu sufrimiento y lo acompañas en el sufrimiento de Él. Entonces es muy, muy gratificante que nosotros como católicos nos unamos a esta adoración, porque es muy importante mencionarlo. En este silencio, el silencio y la adoración nos encaminan a llevar a servir y amar a Jesucristo. Entonces, el que tú llegues, simplemente guardes ese silencio, escuchas lo que Él te quiere transmitir y pues te deja muchos frutos estar en una hora eucarística y poder participar en ella. Fíjate, qué importante lo que acabas de decir. Dejarnos escuchar. Escuchar a Dios, claro. De verdad que si ustedes han vivido esa experiencia hermosa que es estar en una hora eucarística y estar frente al Santísimo y adorar a Jesús vivo, dejarnos y que Él nos diga lo que nos tenga que decir, abrir nuestros oídos, abrir nuestro corazón a todo lo que Él nos tenga que decir, porque es tanto, son tantas las gracias, tanto lo que nosotros podemos recibir, o sea, regalos hermosos que de repente nos estamos perdiendo. Y ¿sabes qué, Lu? Por ejemplo, a mí me sucede a veces cuando tienes mucho agobio por las cosas de todo el día, a la hora que tú llegas y te sientas frente al Santísimo, sientes como que tu alma descansa, como que tomas un respiro, como confortado. Y entonces que el que tú te presentes con Jesucristo en esta hora santa, pues como decía Sandra, lo acompañas a reparar el daño que hacemos toda la humanidad en contra de Jesucristo, ¿no? Como alguna vez platicaba Sandra que hay personas que se dedican a orar por todos, ¿no? Así de día y de noche, y tú puedes andar en la vida como si nada, pero hoy, en este día en especial, el jueves eucarístico, puedes tú ayudar a todas estas personas que están pidiendo para reparar el corazón tan lastimado que Jesucristo tiene, porque no lo tomamos en cuenta, porque lo sacamos de nuestra vida, porque no lo tomamos en cuenta. Pero fíjate, Dios, en su infinita misericordia, vas a reparar, Él, todo lo que te da, porque no sales igual, o sea, no puedes salir igual. Lo que tú querías decir es la bronceada. El padre Luis Rodrigo, que fue invitado aquí en el programa, decía, es como si te broncearas, como que estás en la playa y estás bronceado, extasiado de estar frente a la luz más grande, divina, que podemos recibir. Entonces todavía aparte dices, recibes consuelo, vas y lo acompañas y todavía te consuela. Y no olvidarnos que están las capillas de adoración perpetua. Exacto. Muchas veces está nuestro Señor ahí expuesto y no hay nadie. Entonces, si nosotros tenemos oportunidad y podemos ir a acompañarlo, a decirle que lo amamos, a recibir un abrazo de Él,
pues no perdamos esa oportunidad. Es verdaderamente una invitación. Ay, sí. No, ¿y cuántas veces llegamos como que dices, Dios mío, hoy no puedo? O sea, realmente aquí me dejo todita contigo y sales, como les digo, transformada y no necesariamente tienes que estar tú hablando muchas veces, recibir. Nada más para terminar, hay un término que me gustó muchísimo que se llama la escucha contemplativa. Fíjate que me escucha contemplativa, que es una expectación al vacío que espera realizar la plenitud del mensaje de Dios. O sea, llegas, te dejas y ya lo escuchas y lo contemplas. Es una experiencia increíble. Sí. Los invitamos a todos a vivir esta experiencia que de verdad es hermosa. Es una experiencia increíble y de verdad háganlo. Visiten las capillas de adoración. Nosotros vamos a ir a hacer una pequeña pausa. Esto es Mujeres en Misión. Regresamos. Nos encontramos ya aquí de regreso. Esto es Mujeres en Misión. Pues como les decía, nosotros muy contentas. El día de hoy nos acompaña el padre Sergio Córdoba. Él es legionario de Cristo. Y les voy a platicar, miren, el tema del día de hoy. Cristo ha resucitado, podemos estar seguros de ellos. Así que le vamos a dar la bienvenida al padre Sergio. Padre, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, de verdad es un gran honor para nosotros. Número uno, que ya esté aquí en Guadalajara. Y pues número dos, que nos esté acompañando. De verdad que muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer, de verdad. Qué bueno. Pues bueno, Maya nos va a platicar un poquito más acerca de su trayectoria, padre. Estoy encantada de platicar un poquito de su trayectoria. Hoy nos acompaña el padre Sergio Arturo Córdoba, es legionario de Cristo. Toda su formación sacerdotal y casi todo su ministerio sacerdotal lo ha ejercido en Europa. Realizó sus estudios Humanidades Clásicas en Salamanca, España, y obtuvo su licenciatura en Filosofía y Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Fue profesor de Humanidades Clásicas durante 4 años en el Centro de Estudios Humanísticos y Científicos en Salamanca. Profesor de Teología de cursos bíblicos en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma durante 2 años. Ha realizado su ministerio en la pastoral matrimonial y familiar y en la formación espiritual y teológica de adultos en México, Colombia, España, Irlanda, Italia y Alemania, del 2006 al 2010. Trabajó en Tierra Santa como responsable de la pastoral de Notre Dame of Jerusalem Center y como director y guía espiritual de peregrinos. Desde allá colaboró en diversas ocasiones con María Visión, transmitiendo diversos programas y reportajes de la Tierra de Jesús. Ha escrito y publicado 3 libros sobre comentarios a los evangelios: El tesoro escondido, Caminar con los pies en el cielo y este Jesús desconcertante. Muchísimas gracias por acompañarnos, Padre. Muchas gracias. Y de verdad, Padre, muchísimas gracias. Es un honor de verdad para nosotros que el día de hoy nos esté acompañando. Pues vamos a entrar de lleno con el tema. Bueno, el anuncio de la resurrección, de la resurrección de Jesús de entre los muertos constituye el núcleo central de la buena nueva, que los apóstoles fueron a llevar a través de todo el mundo y que valió casi en todos ellos el martirio. Esto es una afirmación absolutamente original y nunca vista en toda la historia. Ninguna religión había colocado hasta ahora en el centro de su doctrina el hecho de que un hombre en concreto había resucitado algunos días después de su muerte y que había sido visto y tocado. Los judíos jamás dieron tal cosa de Moisés, ni los budistas de Buda, ni los musulmanes de Mahoma. Entonces, Padre, aquí podríamos empezar. ¿Por qué afrontamos hoy este tema? Este tema es actual. Sí, bueno, como cosa curiosa, hace un par de días, hablando con un colega, con un hermano sacerdote, supo que venía aquí a Maravisión a dar un tema de la resurrección y me dice, ¿la resurrección? Pero si ya estamos en Cuaresma, ¿por qué no hablan de la Cuaresma? Digo, no, la resurrección. Dice, bueno, ¿por qué si no la Cuaresma? Digo, mire, usted sabe muy bien, la resurrección es tema central de nuestra fe. Y si me apuro un poco, de nada sirve la Cuaresma sin resurrección.
Por eso vamos a hablar de la resurrección, ¿verdad? El centro de nuestra fe. Así es. Pero además es actual, claro que es actual. Obviamente todos sabemos, ¿no?, que hoy en día hay muchos movimientos espiritualistas de carácter oriental, ¿no? Un poco tipo New Age, ¿no? Novistas, que hablan de la reencarnación. Reencarnación, que si existe la reencarnación o no. Y también incluso corrientes un poco supersticiosas de nuestra cultura, ¿no? La famosa Santa Muerte, ¿no? Estas dos corrientes o esas dos creencias, tanto la Santa Muerte como la reencarnación, van contra la resurrección. Claro. Se oponen a la resurrección. Si nosotros somos cristianos, católicos, es por la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces, claro que es un tema muy actual, ¿verdad? Pero bueno, de eso ya hablaremos durante este programa. Podremos profundizar un poco más, pero por supuesto que es muy actual. Es actual. Padre, ¿y vale la pena hablar de la resurrección? ¿Usted cree que no? Bueno, pues a ver, dígame si vale la pena. ¿Por qué vale la pena hablar de la resurrección? Bueno, a ver, ya Lulú lo comentaba al principio, ¿no?, cuando hacía la presentación del tema. La resurrección de Cristo es el centro de nuestra fe, el centro del cristianismo, ¿no? La resurrección de Cristo distingue a aquellos que son cristianos de los que no son cristianos. Si vamos a preguntar a otros miembros de otras religiones, ¿no?, a un budista, preguntémosle si su Buda resucitó de entre los muertos. O preguntemos a un musulmán si cree en la resurrección de entre los muertos de Mahoma, ¿no? O incluso en Japón, los confucianistas, su fundador, Confucio, murió y resucitó de entre los muertos, ¿no? No, pues. Y si me apuran un poquito más los judíos, que son nuestros padres en la fe, ¿no? Llamó Juan Pablo II, nuestros hermanos mayores, incluso los mismos judíos no creen en la resurrección de entre los muertos. Moisés nunca resucitó. Ningún profeta se sabe que haya sido muerto y resucitado de entre los muertos. Solo el cristianismo, ni siquiera las sectas protestantes, los hermanos separados, ¿no? Sí, ¿no? Que hay, pues tristemente han pululado mucho nuestra iglesia católica de México, ¿no? Los hermanos separados, los protestantes, no tienen a su fundador que haya muerto y resucitado de entre los muertos. El cristianismo, la religión católica, Cristo, es la única religión en el mundo cuyo fundador, además de ser Dios, ha muerto y resucitado de entre los muertos. Entonces, claro que es importante el tema de la resurrección, ¿no? Además de que distingue a los cristianos de los no cristianos, como ya decía Lulú al principio, la resurrección de entre los muertos, la resurrección de Cristo, es el núcleo fundamental de nuestra fe. El núcleo fundamental de nuestra fe. Yo recuerdo estando en Jerusalén, estando en Tierra Santa, bueno, ¿cuál es el lugar santo más importante de nuestra fe? La iglesia de la Anástasis, o sea, la resurrección. La llamamos Santo Sepulcro, pero en realidad los hermanos ortodoxos la llaman la iglesia de la Anástasis. No tanto del sepulcro, que está bien, la iglesia de la resurrección del Señor. Ese es el centro de nuestra fe. Los cruzados, durante las épocas de la Edad Media, lucharon por salvar, preservar y custodiar estos lugares santos, sobre todo el lugar de la resurrección del Señor. No sé si ustedes han estado en Roma. ¿Cuál es la iglesia madre de todas las iglesias en Roma? La primera fue San Juan de Letrán, la primera iglesia del Papa. Y ahora San Pedro. ¿Qué imagen está colocada en la cima, en lo alto del tímpano, en el alto de la fachada de las dos iglesias? Cristo resucitado, ¿no? San Juan de Letrán tiene una leyenda muy grande que dice Mater Omnium Ecclesiarum. Esta es la iglesia madre de todas las iglesias. ¿Quién está arriba? Cristo resucitado con el trofeo de su cruz cargando. Yo resucité. Ay, qué hermoso. Y en San Pedro está Cristo resucitado con su cruz. Entonces ahí tenemos las iglesias madres de la cristiandad: Jerusalén, San Juan de Letrán, San Pedro en el Vaticano, con Cristo resucitado en el centro. Entonces uno dice, pues qué alegría, ¿no? Oiga, padre, entonces por lo que estamos entendiendo aquí, que debe ser el eje central de nuestras creencias, es que Cristo es el centro de nuestra religión. Claro. ¿Qué implicaciones tiene para mí como católico creer en Jesucristo resucitado?
Bueno, pues muchas. Los hermanos ortodoxos, que son casi católicos, salvo algunas diferencias mínimas, ¿no? Ellos tienen una devoción impresionante a Cristo resucitado. Por ejemplo, cuando los griegos, los hermanos griegos, sobre todo en tiempo de Pascua, el saludo, como nosotros decimos buenos días, ellos dicen Christos anesti, o sea, Cristo ha resucitado. ¿Cómo se responde? Responde el otro, alethos anesti. De verdad, Cristo ha resucitado. Ese es el saludo que ellos tienen. Ortodoxos. De los ortodoxos. Es el saludo habitual, ¿no? Entonces, la implicación para nuestra fe, pues es que la gran alegría, la gran certeza, la gran seguridad, el gran gozo de saber que Cristo vive, Cristo es nuestro Señor, Cristo vive en su iglesia, Cristo vive conmigo, dentro de mí, no nos acompaña siempre, ¿no? Por tanto, muchísima alegría, un gran optimismo, una gran seguridad porque Cristo está conmigo, ¿no? Es el centro de nuestra mística cristiana, de la vida cristiana, la vida espiritual, ¿no? También de esto profundizaremos un poquito más adelante, pero así para comenzar, pues esa es la implicación, ¿no? Cristo, si Cristo vive y vive dentro de mí y vive en su iglesia, qué alegría y qué seguridad. No podemos tener ningún problema que no podamos superar. Claro. No hay ninguna tristeza. Todas nuestras dificultades tienen una solución porque Cristo vive, ¿no? Cristo realmente ha resucitado. Pues qué implicación tan hermosa, Padre. Sí. O sea, no... O sea, es... Pues el puro gozo, ¿no? Yo digo, y aparte como dices, implicación se escucharía como algo de carga, como algo... Y no es una implicación, es un gozo, es una satisfacción, es una seguridad. Claro, sí. Que Cristo está resucitado y vive en nosotros. Ahorita, ¿no? Como que cómo está transmitiendo realmente el amor, o sea, lo importante. Pues como decía, la certeza de que tienes de saber que está Cristo contigo. Sí. ¿Qué más necesitas? Sí. Los hermanos ortodoxos también tienen una cosa muy curiosa, muy curiosa, ¿no? Muy particular, ¿no? La Iglesia Católica impone sus iglesias en el centro a Cristo crucificado. Es obviamente parte de nuestra redención, ¿no? El esencial. Pero los ortodoxos ponen a Cristo resucitado. En el ábside de sus iglesias siempre está el Cristo Pantocrátor, Cristo resucitado, el glorioso, el Señor de la historia, ¿no? Ya dije que en Jerusalén y en Roma pues está Cristo resucitado en el centro, y obviamente también nuestras iglesias, ¿no? Nuestra fe. Pero los hermanos ortodoxos también nos pueden dar un buen contributo en ese sentido, ¿no? La centralidad de Cristo vivo, de Cristo Rey, el Corcovado en Brasil, ¿no? Cristo Rey aquí en nuestra patria, en México, el Cristo Rey, ¿no? El Cristo del cubilete, pues es Cristo resucitado, Cristo Rey, Señor resucitado. Entonces, pues qué alegría y qué seguridad podemos tener, ¿no? Claro. Qué bonito. Claro. Bueno, pues con estas reflexiones tan hermosas que el día de hoy el Padre Sergio nos está regalando, nos vamos a hacer una pequeña pausa, pero también les vamos a recordar que nos llamen. Miren, el día de hoy vamos a estar regalando 2 CDs. Sí, son 2 CDs del Padre Pedro Castañera, él es legionario de Cristo, que se llaman El Camino a la Felicidad. Es el curso de crecimiento interior. Pero para que usted se los pueda llevar a su casa el día de hoy, nos va a tener que contestar lo siguiente. Fíjese bien, ponga mucha atención. ¿En qué cita bíblica aparecen estas palabras? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Hijo de Dios. Si usted nos contesta en qué cita bíblica vienen estas palabras, pues se va a llevar a su casa el día de hoy los CDs del Padre Pedro Castañera. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos. Esto es Mujeres en Misión. Nos encontramos ya aquí de regreso y de verdad les agradecemos a todos ustedes por sus llamadas. Recuerden que Maravisión se sostiene por sus donativos. Maravisión es un canal que llega a muchísimas personas, que trae luz de esperanza, luz católica a muchísimas personas. Así que cada llamada que usted nos hace está contribuyendo para que más personas, para que esta luz de vida llegue a muchos más hogares. Así que les vamos a pedir que nos llamen y que nos contesten la trivia que hace ratito les hicimos, y se van a poder llevar el día de hoy. Es un CD que son 2 paquetes de CDs, son 8 CDs en total. Se llama Curso de Crecimiento Interior del Padre Pedro Castañera. Se llama Camino a la Felicidad. Les voy a recordar otra vez la pregunta o la trivia. ¿En qué cita bíblica aparecen estas palabras? Tú tienes palabra de vida eterna,
y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Hijo de Dios. Llámenos, por favor. Bueno, pues continuamos aquí con el tema, Cristo ha resucitado. ¿Podemos estar seguros de ello? A ver, Padre, seguimos con el tema. ¿Podemos estar seguros de la resurrección de Cristo? Este es el tema de nuestro programa. Es la pregunta más importante del día de hoy. Sí. ¿Podemos estar seguros de la resurrección de Cristo? Sí. Sí. ¿Y cómo podemos estar seguros? Diría yo que fundamentalmente por dos medios. Primero, por el testimonio firme y constante de los apóstoles. Desde el inicio del cristianismo, esta fue la afirmación fundamental de la Iglesia Católica, de la Iglesia naciente. Pensemos, ¿cuándo Cristo murió en la cruz? Según historiadores de prestigio, han puesto la fecha el 7 de abril del año 30. Según cálculos, pues sí, científicos. Sí, sí. Bueno, estamos en el año 30. 50 días más tarde, después de la muerte de Jesucristo, la Iglesia naciente, con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, año 30. Los apóstoles salen llenos de valor, llenos de energía, a predicar a Cristo resucitado. Encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, año 30. Dice Pedro, después de la fusión del Espíritu Santo en Pentecostés, sale y comienza con este discurso. Bueno, obviamente no comienza desde el principio, un poquito más adelante. Dice, varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús de Nazaret, varón probado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de ustedes. Como ustedes saben, fue entregado según el designio determinado y la presencia de Dios, y después de fijarlo en la cruz por medio de hombres sin ley, le dieron ustedes muerte. Y a él Dios lo resucitó después de soltar las ataduras de la muerte, por cuanto no era posible que fuera dominado por ella. Pues David dice, etcétera, etcétera. Ya el primer discurso de la Iglesia Católica de Pedro como primer papa, por así decirlo, año 30. Primer discurso, Cristo murió y resucitó. Y toda la predicación evangélica, toda la predicación de los apóstoles, año 30 en adelante, los Hechos de los Apóstoles nos hablan clarísimamente de esto. La predicación fue, Jesús murió, padeció, fue sepultado y resucitó dentro. Esa fue la afirmación definitiva, fundamental, contundente de los apóstoles. Y no tenían miedo a proclamarlo, ¿no? Bueno, y este fue el núcleo de la predicación apostólica, de tal manera que la iglesia primitiva, la primerísima iglesia, estableció, digamos, el querigma, el núcleo fundamental de la fe apostólica, de la fe cristiana. ¿El querigma qué era? Cristo padeció por nuestros pecados, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Ese era el querigma, ese era el núcleo de nuestra fe. La predicación es constante. Si tenemos los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, nos hablan constantemente de esto. La resurrección de Cristo como núcleo fundamental de nuestra fe. Y dice los Hechos de los Apóstoles, un poquito más adelante, capítulo 4, ¿no? Dice, los apóstoles hablaban, en griego dice, parresía, sin parresía, o sea, con franqueza, con valor, con entereza, sin miedo a nadie, ¿no? El discurso siguiente dice, Hechos 4, del 9 en adelante, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos, ya que somos hoy interrogados sobre la curación de este enfermo que hemos hecho hoy, por quien haya sido curado, sea manifiesto a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes han crucificado, ¡qué valor! Sí, claro. Antes tenían miedo de presentarse en público, ahora les echan cara. A quien ustedes han crucificado, a este Jesús, Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Y no hay otro nombre en el cual podamos salvar. Luz Católica. Año 30. Y con cuánta firmeza. La predicación apostólica fue eso, ¿no? El mensaje central de la fe católica fue ese, con la predicación. Y no solo con la predicación, con su vida. Ya decía Lulu al principio, ¿no? Los primeros cristianos, ya al año 33 después de Cristo, 33 años después de Cristo, ya comenzaron los primeros mártires. San Esteban, y Santiago el Mayor, en Roma, con Nerón, año 60.
las catacumbas, las persecuciones, y los cristianos no tenían miedo de testimoniar con su propia vida, con su palabra y con su vida, con su sangre, a esta verdad de Cristo resucitado, ¿no? Después, otra cosa muy interesante, fíjense, no sé si han pensado en esto. ¿Qué creencia tan fundamental, tan esencial dentro de nuestra fe, ya desde tiempos antiquísimos? El año 36, 39, o sea, 6 años después de la muerte de Cristo, ¿no? Ya comunidades cristianas en todo el orbe conocido, ¿no? Ya daban testimonio, no solamente los apóstoles, todos los discípulos, todos los cristianos de todas las iglesias daban ya testimonio de Cristo resucitado y creían en Cristo resucitado. Algunos pensadores, librepensadores ateos, ¿no? Siglo XVIII, XIX, tal Strauss, tal Loisy, modernista, tal Baur, ¿no? Que y desde antes, desde la época de Cristo, ya Marción, Celso, Arrio, herejes de la época primitivísima, siglo II, y después ahora, siglo XVIII, XIX, han dicho que no, que la resurrección de Cristo fue un mito, que los cristianos se inventaron. Volveremos sobre eso, pero bueno, ¿ustedes creen que un mito se puede crear en 6 años? Un mito que en 6 años se pueda todo el mundo que vea que Cristo resucitado, si era un mito, una farsa, eso nadie se lo cree. En 6 años se creó un mito. No, para crear un mito se necesitan décadas y décadas. Y además, si hubiese sido una farsa, en Jerusalén había mucha gente que conociera la realidad. ¿Ustedes creen que los sumos sacerdotes, los fariseos, los judíos hubiesen aceptado fácilmente ese mito? Para nada. Si era falso, se oponían rotundamente. Eso no es verdad. Y nadie se opuso. La fe de la Iglesia Católica cundió y creció. Cristo ha resucitado. Entonces, una fe ya antiquísima en Cristo resucitado, y nadie lo contradecía. Y se fue transmitiendo de generación en generación. Entonces, el testimonio de los apóstoles, la predicación, la palabra, el martirio, ¿no? Y también tenemos esas huellas antiquísimas de la fe en Cristo resucitado 6 años después de su muerte. Y nadie lo contradijo, ¿no? En Jerusalén había gente que lo podía haber negado, sin embargo. Entonces, con estos 2 argumentos, ya tenemos elementos suficientes para decir, es que esta es una certeza absoluta de nuestra fe. Volveremos sobre ello, sobre pruebas de la resurrección de Jesucristo, pero por ahora, para comenzar, podemos dejar esto. Claro. Es que yo tengo esa preguntita aquí. Esto es a lo que llamamos los verdaderos argumentos de la razón, ¿verdad? Sí. Y muchos más. Eso sí, muchos más. La Iglesia Católica nunca ha tenido miedo a la razón. A veces piensan que, bueno, la fe, sí, por supuesto, está por encima de la razón, pero dicen, si es fe, no hay que discutir. Bueno, sí, pero la razón no contradice la fe, ¿no? Desde la época de los santos padres, San Anselmo de Aosta, en el siglo VI, ya hablaba de razones de credibilidad, y él decía, fides querens intellectus querens fidem. O sea, la fe busca apoyo de la razón, y la razón busca el apoyo de la fe. Entonces, no se contraponen fe y razón. Entonces, en cualquier misterio de nuestra fe, por supuesto también la resurrección, no se oponen fe y razón. Y la Iglesia no le tiene miedo, al contrario, dice, bueno, aquí está la fe, vamos a también a probarla con la razón. El Papa Benedicto, recientemente, ¿no? Escribió una encíclica, Fides et Ratio, que vuelve sobre el argumento. La fe se apoya sobre la razón, no la contradice, se apoya. Y las dos juntas ayudan a la fe, ¿verdad? Después también en el tema de la resurrección de Cristo, por supuesto que tenemos argumentos racionales también. Y eso nos da una garantía también a nivel racional. Obviamente, después hablaremos sobre la fe, la importancia de la fe en la resurrección de Cristo, ¿no? La razón también nos apoya, y no se opone, ¿verdad? Yo la verdad sí me tiene sorprendida, padre, porque yo sí estaba en esa creencia de que todo era cuestión de fe. No. Y ahorita sí me está ya quedando muy claro que no, porque está en la historia, hay argumentos, hay cosas inclusive físicas, ¿no? Y pero no se contrapone con la fe. Claro, con la fe, como usted dice, que es algo superior. Sí. Sí, efectivamente, la aceptación de la resurrección de Jesucristo, por supuesto,
que se basa en la fe. No solo, la resurrección de Cristo es un hecho histórico, real, comprobable, ¿no? Y repito, veremos un poquito más adelante sobre estos argumentos, pero es un hecho real, que se puede ver, se puede tocar. Pero no solo es un hecho histórico, también es un hecho metahistórico, es decir, que supera las categorías espaciotemporales, supera nuestros argumentos racionales, ¿no? y las comprobaciones empíricas, ¿no? Porque es un misterio. Es un misterio que obviamente se acepta con la fe, porque los judíos, los sumos sacerdotes, los fariseos también se dieron cuenta de que el sepulcro estaba vacío, de que Cristo posiblemente había resucitado, pero no creyeron, no tenían fe y no aceptaron. ¿Verdad? Entonces, Juan, por ejemplo, San Juan, nos cuenta en su Evangelio, capítulo 20, cuando habla de la resurrección de Cristo, que va al sepulcro junto con Pedro. Entra, espera que llegue, era más joven, corría más rápido que Pedro. Llega antes, pero se espera, ¿no? Deja que Pedro llegue, entre, y después dice el evangelista, luego Juan entró en el sepulcro, vio y creyó. Sí, así es. Qué lindo. Esa es la fe la que nos habla, la que nos da la seguridad íntima de esta gran verdad. Qué bonito. Ay, qué hermoso. Padre, vamos a invitarlo a usted y a todo nuestro público a ver una cápsula. El día de hoy Rocío nos dejó una cápsula. Ella fue a visitar a unos niños que hacen una labor hermosa. Vamos a conocerlos. Hoy estamos en el templo de Jesús sacerdote y les voy a presentar al padre y a la señora Cristi, quienes hacen esta labor enorme en este templo. Él es el padre Óscar Echevestre, de quien recibe todo el apoyo la señora Cristi. Padre, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí grabando. Esta es su casa, a sus órdenes. Tenemos a Cristi, que Cristi es la persona que hace una labor muy grande con estos niños que ahorita van ustedes a ver. Se las voy a presentar. Ella es la señora Cristi Cortés. ¿Qué tal? Con el apoyo de este hombre que ha sido tan bondadoso para esta comunidad, hemos tenido la fortuna de dar alegría y continuar con nuestra religión cristiana y católica para los niños. Santa Fe nos ha dado la fe que no hemos perdido. En la orientación nos la lleva Santa Fe. Jesús sacerdote nos abriga. Club Net nos apoya, nos quiere, no nos abandona. Siempre está Club Net con nosotros. Somos agradecidos porque Dios no nos ha dejado de su mano. Que la comunidad es alegre, que la maestra tiene energía, tiene alegría. Nos invita a trabajar, pero lo más lindo es que los niños han aprovechado su lectura bíblica. La lectura bíblica es muy importante porque aquí en este templo Jesús sacerdote empezamos a trabajar con los niños que empiezan a leer y empiezan a leer la Biblia propia de su edad, para entenderla, comprenderla, disfrutarla, saborearla. Porque a los niños les gusta saber todo lo que es una historia. No hay un niño que no quiera saber una historia. Y la historia de Jesús es la más importante, la más linda para todos. Por eso, ¿cuánto estamos agradecidos para poder seguir adelante con fuerza y con gratitud? Quiero decirles que la señora Chío, que es nuestra coordinadora en Club Net, no tenemos con qué agradecerle, no hay palabras. Simplemente es una persona comprometida, es una consagrada de verdad. Esa señora consagrada de verdad nos da alegría. Ese Club Net nos apoya. Ese gran sacerdote nos abriga, nos da fe, nos alimenta. Yo quiero decirles que muchas gracias por venir, por visitar nuestro templo tan hermoso. Jesús sacerdote les invita también a ustedes, hermanos, a que sigan siendo su evangelización y su apostolado
y su consagración siempre a Jesús. Muchas gracias porque han venido. Muchas gracias, Chío, por el apoyo de ClubNet. A mí me encantaría destacar que lo que se hace aquí es que son niños que vienen los sábados a hacer esos trabajos, pero esos trabajos son para donarlos a otros niños que tienen más necesidades aún. Lo envían a la playa de Nayarit y ahorita ustedes van a ver qué es lo que estos pequeños hacen. Ya estamos aquí de regreso, esto es Mujeres en Misión. Miren, el día de hoy la tienda de María Visión nos está ofreciendo un paquete bien interesante. Los artículos que nos está promoviendo María Visión son 2 CDs del maestro Pepe González, es un programa que se llama Jesús tiene poder sobre la muerte, y el otro es El objetivo de la resurrección. Estos 2 CDs son del maestro Pepe González y usted se los va a poder llevar a su casa si dice que los vio, que escuchó de este paquete aquí en este programa por un total de 180 pesos más gasto de envío. O si usted vive aquí en Guadalajara o cerca de Guadalajara, puede venir aquí a las instalaciones de María Visión, a la tienda de María Visión y llevarse este paquete de estos 2 CDs que sin duda va a ayudar a que su vida espiritual sea cada vez más grande y mejor. Bueno, pues tenía usted por ahí algo, ¿verdad, padre, que nos quería comentar? Sí, volviendo a la pregunta fundamental, ¿no?, que estamos abordando hoy. Cristo ha resucitado. ¿Podemos estar seguros de ello? Me gustaría un poco insistir sobre este argumento porque es esencial, es básico de nuestro tema hoy. Y quisiera leerles brevísimamente un testimonio fundamental del apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios. Esta carta la escribió en el año 56, 57 de nuestra era. Estamos hablando de 20 años después de la resurrección de Cristo. Y ya hundía en toda la Iglesia Católica de entonces esta verdad fundamental. Dice Pablo: les doy a conocer, hermanos, el evangelio que yo les he predicado, que ustedes han recibido, en el que ustedes se mantienen firmes y por el cual ustedes son salvados, si es que de verdad creéis. Pues yo les he transmitido lo que yo, en primer lugar, yo mismo he recibido. Fíjense el valor de la tradición. Yo les he transmitido lo que yo mismo he recibido. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y después se apareció a Cefas, luego los 12, después a más de 500 hermanos juntos, luego a Santiago, etcétera, los demás apóstoles, y al final también a mí, como un aborto también a mí. Están de 500 hermanos juntos, 500 testigos oculares de la resurrección de Cristo. Cristo lo vieron vivo. Los apóstoles, por supuesto, y luego 500 hermanos juntos. Pero también la antigüedad. Ya el año 56 era fe de toda la iglesia. Este era el querigma, el centro de nuestra fe. Cristo murió, padeció, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Y dice, yo he recibido, ahí la palabra es un texto muy importante porque la primera comunidad católica, la comunidad cristiana primitiva, se fundó en esta verdad. Y estamos hablando de una catequesis antiquísima, seguramente la escuchó Pablo de joven, recién convertido. El año 36, 37 ya, esta fe ya cundía en la iglesia, ya corría. Y fue lo que Pablo recibió, recién convertido, después de la caída de Damasco. Esta fue la fe que recibió y que él transmite, ¿no? Un poquito más adelante, rotundo Pablo, y es fundamental ese texto para nuestra fe. Si la resurrección de los muertos no existe, no es real, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Porque seremos testigos falsos de Dios. Porque contra Dios testificamos que ha resucitado a Cristo, a que no resucitó. Si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, ni Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es la fe de ustedes. Aún están ustedes en sus pecados. Y hasta los que murieron en Cristo ya perecieron.
Si solo mirando esta vida tenemos la esperanza puesta en Cristo, que resucitó y es falso, entonces somos los hombres más miserables y desgraciados del mundo. Palabras fortísimas, palabras fuertes, palabras fuertes, ¿no? Sí, sí. Entonces, esta es nuestra fe. Cristo ha resucitado entre los muertos. Si Cristo no resucitó, miren, puestos chinos, váyanse a la casa. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Entonces, esto es muy fuerte para nuestra fe y un argumento rotundo que viene desde el año 30 de nuestra era. Padre, entonces de esta manera los primeros hermanos católicos creyeron en la fe de Cristo resucitado. Sí, por supuesto, claro que sí, ¿no? Los testimonios de los apóstoles que vieron a Cristo resucitado, dicen ellos, nosotros que hemos comido y bebido con Él, le hemos visto vivo después de resucitar entre los muertos. Pero era esa, como usted lo está haciendo aquí, era esa certeza con la que hablaban, lo que convencían a la gente. Por supuesto. Claro. Hoy en día, ¿quiénes de nosotros hablan con esa energía, con esa franqueza, con esa convicción? Y aparte, como hace rato, entre corte comentábamos, en ese tiempo que era tan complicado hablar de Cristo, porque entonces, bueno, eras perseguido, ahora, pues estamos callados, hay silencio, no decimos absolutamente nada. Exactamente. Es un desafío para nuestra fe, claro, ¿no? Si somos de verdad cristianos, católicos, convencidos, a ver, que se note. Es verdad, es verdad. Sí. Es una experiencia personal, una experiencia profundamente personal del encuentro con Cristo resucitado. Que lo encontramos en la Eucaristía, en los sacramentos, en la iglesia, en la comunidad, en los pastores, en el Papa, en la palabra de Dios. En el encuentro personal con Cristo, en la oración, en la hora eucarística que comentábamos al principio, ¿no? Pues ahí es donde encontramos a Cristo vivo, a Cristo personal, a Cristo real, resucitado, que vive en su iglesia, que vive con nosotros, que vive dentro de nosotros. ¿Qué religión del mundo existe que tenga esa certeza? Cristo ha resucitado, vive en su iglesia, asiste a su iglesia y vive dentro de nosotros. Dios resucitado, Cristo vivo. Y después de cuando terminamos la celebración eucarística, el sacerdote es a lo que nos invita, a vivir lo que hemos escuchado con la alegría de Cristo resucitado, como usted lo está mencionando. Sí, exactamente, Cristo ha resucitado, Cristo es nuestra esperanza. Vayan en paz y anuncien a Cristo a sus hermanos. Entonces, Padre, tenemos que estar segurísimos de los testimonios de los apóstoles, de los discípulos y todo. Por supuesto. Esa es la fe de la iglesia. La fe de la iglesia. Esa es la fe de la iglesia. Y muchos hermanos nuestros dieron su vida por él. Así. Los mártires. Martirion en griego significa testigo. No solo de palabra, con la sangre, con la vida. Ese es testimonio. Y ahora que nos cuesta decir un poco y hablar de lo que a lo mejor estudiamos, aprendemos todo, y tenemos un miedo a veces, una pena, ¿no? Sí, porque te da pena. Te da pena, ¿qué van a decir de mí? Con la mayor alegría que puedes hablar y con la certeza de decirlo. Y como tú dices antes, que de verdad si pasaba algo lo hacían todo. Sí. Padre, yo tengo ahorita, con todo lo que está platicando, dos dudas. Una, la felicidad, ¿cómo sería la seguridad y la felicidad de María? Eso es algo que ahorita se me vino, no sé, que dije, qué felicidad de María, de decir, o sea, valió la pena tanto dolor que tuve, ¿verdad? Y otra pregunta que se me viene es, ¿por qué se le apareció a María Magdalena antes de aparecérsele a los apóstoles? Bueno, sobre la primera pregunta, obviamente para María fue un gozo infinito, al ver a su hijo, al cual había concebido en su seno virginal, le había dado a luz, lo había alimentado, lo había educado, lo había seguido, había sufrido tanto con él en su pasión, en el martirio tremendo, y luego al verle resucitado glorioso. El Evangelio no cuenta de la aparición de Jesús a su madre, pero San Agustín decía, es que los evangelistas suponían que nosotros teníamos buen entendimiento para entender que la primera persona a la que se apareció fue su madre. No. Y por supuesto, pues fue el triunfo, la grande gloria para María. ¿Y por qué se apareció primero a María Magdalena antes que los apóstoles? María Magdalena era una mujer, si me permiten. ¡Ay, padre! Jesús sabía que comunicando una cosa, enseguida correría la noticia por todo el mundo. Pero también en esa época a una mujer a lo mejor no se le iba a creer, ¿no? Exactamente, la mujer no era testigo fidedigno. No valía como testigo. Y sin embargo Jesús, al aparecerse a una mujer y al darle encargo, ve y dile a mis hermanos que estoy vivo, ¿no? Estaba dando una dignidad grandísima a la mujer. La estaba dignificando. Tú, María,
eres mi predilecta, te doy una dignidad grandísima, una credibilidad fuerte, y además eres la primera apóstol de mi resurrección. La apóstol de los apóstoles. Ve y diles a mis hermanos, diles a los apóstoles que aquí estoy, ¿no? Y entonces fue una grandísima gloria, ¿no? Y otra cosa, las mujeres tienen una capacidad de propaganda, de difusión de la fe impresionante. Somos ¿De verdad? ¿Usted cree? Es comunicación. Es solo comunicación. Entonces, mujeres en acción. A transmitir la fe, a comunicar la fe con alegría, con entusiasmo, con fervor, con amor, con optimismo, con convicción. Porque Cristo confió y sigue confiando en las mujeres como mujeres en acción, apóstoles, evangelizadoras. Son apóstoles de apóstoles. Entonces, piensa que es el primer llamado que tenemos las mujeres. Sí. A ser mujeres en misión. Todos podemos ser mujeres en misión. Exactamente. Qué lindo, ¿verdad? Oigan, pues vamos a hacer una pausa y bueno, les vamos a recordar la pregunta del día de hoy. Miren, el día de hoy vamos a estar regalando un paquete de CDs, que son 8 CDs, del padre Pedro Castañera. Se llaman El Camino a la Felicidad. Es un curso de crecimiento interior hermosísimo. De verdad, es una joya lo que el día de hoy nos está regalando el padre Pedro Castañera, que se lo pueden llevar ustedes a su casa. Pero nos tienen que contestar lo siguiente. ¿En qué cita bíblica aparecen estas palabras? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Hijo de Dios. Llámenos, por favor, contéstenos la pregunta y se va a poder llevar a su casa este CD, este paquete de CDs. Nosotros regresamos. Ahora el Padre nos va a compartir también cuál es su sentir ante esta noble causa. Hace poco más de un año llegué yo aquí a esta comunidad y entre tantos grupos que la forman me encontré con este grupo, con la obra que lleva a cabo la maestra Cristi. Y ver la estimación que le tienen los niños y la labor que desempeñan, pues me parece muy bien. Durante este año casi hemos estado promoviendo con ellos la misa de niños los sábados por la mañana, aunque a veces me llegan tarde porque les dan ganas de quedarse dormidos un ratito más. Y después de la misa entran a la clase para pues aprender el catecismo que la maestra les va dando entre plática y entre actividad. Y viendo pues la manera como se desarrollan, pues creo que una de las cuestiones más importantes que debemos de atender los sacerdotes es el apoyo a todos los grupos parroquiales. Entonces pues desde que yo llegué he tratado de apoyar a todos los grupos y en este grupo pues me parece de una manera muy especial la manera como se lleva a cabo su labor. De manera pues que aquí estamos y les damos la oportunidad a cada grupo en el tiempo que necesitan para poder desempeñar su labor evangelizadora, su reunión de estudio, sus ensayos de los coros o qué sé yo, las diferentes actividades que se llevan aquí. Amigos, me encantaría concluir con una invitación a que vengan a este templo, a que ayuden también y pedirle al Padre que nos dé la dirección porque es un templo que poca gente conoce, a pesar de que está muy ubicado. Padre, ¿nos puede dar la dirección? Sí, el Templo de Jesús Sacerdote está en la calle General Arteaga número 40, lo que viene siendo la colonia Santa Fe en Zapopan. Estamos a escasas 4 cuadras de la Basílica de Zapopan. Aquí es donde nos ubicamos. Bueno, amigos, pues ya saben, Cristi, muchísimas gracias por recibirnos. De verdad que es un placer estar aquí con ustedes. Son 5 años, de verdad que ha sido un gozo enorme para mí poder visitarlos y estar aquí compartiendo con ustedes esta labor tan noble. Gracias. Pues muchísimas gracias, Rocío. De verdad que fue una cápsula muy linda. Muchas felicidades a Cristi y al Padre por la labor tan hermosa que ellos están haciendo. Bueno, pues nosotros seguimos con el programa. El tema del día de hoy, Cristo ha resucitado. ¿Podemos estar seguros de ello? Padre, ¿cómo llegaron los discípulos
a esta fe y cómo nosotros podemos estar seguros de su testimonio? Pregunta muy importante. Hemos escuchado los testimonios de los apóstoles, ¿no? Pablo, sobre todo, con cuánta firma. Bueno, Pedro al principio, ¿no? Rotundo, contundente, y Pablo en la carta a los Corintios también durísimo. Pero podemos preguntarnos justamente cómo podemos asegurarnos, primero, cómo llegaron los discípulos a esta fe y cómo saber si esos testimonios son válidos. ¿Cómo llegaron a esta fe? Bueno, los hechos. Dijimos que la resurrección es un hecho histórico real. ¿Cuál es el primer hecho histórico? El sepulcro vacío. El sepulcro vacío. Los apóstoles van al sepulcro y no está el Señor. Van las mujeres y no está el Señor. ¿Quién se lo robó? Desapareció. Y desde el principio los herejes, los enemigos de Cristo, y comenzaron a refutar la resurrección de Cristo, que no había sido cierto, que no había muerto en la cruz, que se bajó de la cruz y desapareció, y un montón de herejías. Y después en el siglo XVIII y XIX igual. Ateos o personas librepensadoras que no aceptan la fe católica. ¿Cómo llegaron a esta fe? El sepulcro vacío. Una evidencia clarísima, contundente. Ahí está. Mejor dicho, ahí no está. ¿Verdad? Y todos los evangelios de Pascua nos hablan de esto. El hecho radical del sepulcro vacío. Después, segundo, las apariciones. Jesús se apareció realmente durante 50 días, 40 días a los apóstoles, a los discípulos, a las mujeres, a los 500. Esto se mostró vivo. Entonces, ahí está otro hecho contundente. ¿Cómo llegaron a esa fe? Ahí están los hechos. Un hecho real. Tercero, ya hemos hablado del testimonio de los apóstoles, de los discípulos, de los evangelistas, que habiendo conocido y habiéndose encontrado con Jesús vivo, resucitado, ellos daban testimonio. Y de ahí toda la fe, ¿no? Toda la predicación de vida y de obra y de vida de todas las generaciones, desde el año 30 sucesivamente. No hay interrupción. Así se llegó. Podemos estar seguros de esos testimonios. Obviamente, pues muchos filósofos ateos han dicho, han objetado eso, ¿no? Son mitos. Es historia. Los apóstoles fueron los que después hicieron esa doctrina, pero sin fundamento. Bueno, podemos estar seguros. ¿Por qué son fidedignos? Por la sinceridad y la discreción de esos testigos. Primero, en los evangelios, las páginas que hablan de la resurrección son poquísimas. Por ejemplo, Mateo tiene el 2% de todo su evangelio hablar de la resurrección. Lucas el 3.3% y Marcos el 4.2%. De todo el evangelio. Sí, claro. Y si la resurrección es el centro de nuestra fe, ¿por qué hablan tan poquito de eso? Segundo, el silencio total sobre la hora y el modo de la resurrección de Cristo. Los evangelios no nos cuentan cómo resucitó. Y es el hecho central. O sea, no querían crear mitos. No. En los evangelios se nos cuenta con extrema sencillez esos relatos. Habíamos dicho, una mujer como testigo que no valía. Entonces, segundo, los apóstoles, sus discípulos, no reconocen a Jesús desde el primer momento. No era buena propaganda. Y son sus apóstoles. Tercero, no hay ninguna euforia, ningún triunfalismo en los evangelios. Son muy sencillos, muy lacónicos. Y para hablar de la resurrección, el hecho central, lo más lógico, lo más natural sería hacer explosión, bombo y tambores. Nada. Lacónicos, escuetos. No hay nada fulgurante ni espectacular. Renan, un filósofo teólogo alemán del siglo XVIII-XIX, también libre pensador, pero veía en Jesús un modelo ideal para cualquier cristiano. Él decía, amigos míos, hablando a sus colegas ateos, ¿no? Así no es como se inventa. Así no es como se inventa. Claro. Entonces, una de dos, o fueron fanáticos y la comunidad de Jerusalén no podía aceptar fanatismos y mitos porque lo vivieron ellos, o son sinceros, son reales, son objetivos y contaron realmente lo que sucedió con muchísima discreción. Es el testimonio. ¿Son verdaderos? ¿Son verídicos? ¿Qué hablan los hechos? Oiga, padre, ¿y cómo podemos todos los que estamos tras la pantalla darnos cuenta o estar seguros que después de 2000 años, ¿en dónde encontramos a Jesucristo resucitado? Sí. Aquí entramos en la parte más espiritual, ¿no? Bueno, Cristo resucitado es real, ¿no? Ya estamos afirmando. Exactamente. ¿A dónde la encontramos? Lo encontramos, bueno,
vayamos a la Eucaristía. Cristo vivo, Cristo resucitado, que vive en su iglesia, está presente en su Eucaristía, está presente en los sacramentos, está presente en la iglesia, en la comunidad de cristianos, en la comunidad de fieles, en el Papa, en sus pastores, en la palabra de Dios, en los evangelios podemos encontrarnos con Cristo. La palabra de Dios y los sacramentos son la fuente fundamental del encuentro con Cristo. La palabra viva es viva y operante, ¿no? Y Jesús en la Eucaristía está realmente, sustancialmente presente. Podemos encontrarnos con Cristo resucitado igual que María Magdalena, igual que los discípulos de Maús, igual que San Juan, igual que los apóstoles, igual que María, encontrando el contacto personal con el Cristo vivo en su iglesia, en los sacramentos, en el Evangelio. Y es real, ¿no? Es real. No es que estamos entrando en contacto con una idea, es Cristo vivo. Allí lo encontramos, fundamentalmente ahí, y haciendo una experiencia profunda, personal de la fe, como los apóstoles del cielo. Yo creo que fundamentalmente. Oiga, Padre, ¿y qué función tiene el Espíritu Santo en todo esto? Definitivo, definitivo. Después de la resurrección de Cristo con Pentecostés, es el Espíritu el que hace todo. Jesucristo confía a su Espíritu a hacer todo en su iglesia. No hay iglesia si no hubiese el Espíritu Santo. Fue Jesús el que fundó su iglesia, pero el Espíritu Santo el que vino a fundarla, a consolidarla y a impulsarla. Pentecostés es el día fundamental de la fundación de la iglesia. San Pablo decía, no podemos decir, ni siquiera decir, Jesucristo es Señor, si no es el Espíritu, si no es bajo la indicación del Espíritu Santo. La vida espiritual, ¿hay vida espiritual sin el Espíritu? Imposible. Los sacramentos nacen del Espíritu. Nuestra experiencia de Cristo resucitado es una obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. La fe es un don del Espíritu Santo. Cristo obró la redención, la resurrección, y el Espíritu Santo es quien aplica a nuestras almas los frutos de su redención. Ay, no, qué padre el día de hoy. De veras que padre nos va a mandar a todos a nuestra casa, pero felices, contentos con esa certeza de que está Cristo vivo aquí con nosotros, aquí presente. Vamos a hacer la entrega de, ahora sí que de la persona, ¿no? Regalo. Sí, les agradecemos mucho les agradecemos muchísimo sus llamadas. Nos están hablando de Hidalgo, Monterrey, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Pachuca, Hidalgo, Jacona, Michoacán, Culiacán. Muchísimas gracias a todos por sus llamadas, sus oraciones, con todo gusto, encomiéndonos también a nosotros y a todas las personas que están agradeciendo los frutos del programa. Muchísimas gracias. Padre, ¿nos puede dar un número del 1 al 45? 13. La señora Minerva Alejandra Murillo, de aquí de Guadalajara, dio la respuesta correcta. La respuesta era Juan capítulo 6 versículos 68 y 69. Así es. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Así es. Bueno, pues le vamos a pedir a la señora Minerva Alejandra que venga por favor a las instalaciones de Maravisión con la identificación y venga a recoger el paquete de CDs del Padre Pedro Castañera. Pues nosotros, para despedirnos, Padre, le vamos a pedir que nos regale en nombre de Dios la bendición para todo nuestro público. Vamos a agradecer a Dios nuestro Señor, al Espíritu Santo, a Jesucristo, esta jornada, esta mañana de meditación, de contemplación, y darle gracias por su consuelo, porque Cristo está vivo con nosotros, está presente entre nosotros. Vamos a pedirle al Señor resucitado, Señor vivo entre nosotros, que nos dé su bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Saludos a todos los enfermos en sus hogares, a todas las personas que nos siguen a través de Maravisión. Les damos un cordial saludo y muchísimas gracias por seguirnos en este. Muchísimas gracias. Gracias, Padre. Gracias, Maye. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias, Bresi. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes. Síganos acompañando con la programación de Maravisión. Esto es Mujeres en Misión. Que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.